Pues qué tal amigos, sean ustedes bienvenidos a este breve tutorial charla acerca de cómo escribir cuentos de vampiros. Vamos a dejar en género cuento, también lo podremos aplicar para novela desde luego, pero lo vamos a estar enfocando un poco más a estas breves historias. Y bien, una cosa que me gustaría contarles de entrada es, pues acerca de este tutorial, es que personalmente sí me encuentro yo escribiendo una historia de vampiros, no es esta. Realmente lo que sucedió es que de manera espontánea, dado que yo ahorita estoy pues promocionando algunos cursos, ya sabes, la mente empieza a funcionar. Y a propósito de estos cursos y de asesorías personales, me gustaría platicarte un poquito al final. Pero bueno, regresando propiamente al tema de cómo escribir historias de vampiros. Y bueno, también un poco a propósito del curso del que te voy a comentar un poquito al final, pues resulta que la cosa es muy sencilla, ¿no? Para escribir una historia necesitamos dos cosas, leer y escribir. Dentro del tema de la lectura, evidentemente necesitamos leer acerca de nuestro tema, que en este caso sería vampiros, y dado que el vampiro no es un ser, digamos, que se encuentre, por lo menos en esta realidad, o sea, de manera, o sea, no existen los vampiros, pues tendremos que estar acudiendo a distintas enciclopedias de artículos, enciclopedias que hablen de seres fantásticos, pero desde luego pues todo lo que incluye narrativa, es decir, novelas. Bueno, y en ese caso yo te estoy incluyendo aquí algunas referencias, no todas las he leído, ahorita te digo cuál no. Drácula, que yo sé que viene en el formato de cartas, te digo, no lo he leído, pero evidentemente sé que existe. Hay por ahí series y demás. Bueno, Crepúsculo, esta novela juvenil, también la tenemos ahí como referente, sí ya la leí, incluso ahorita le estoy dando otra revisada. Victoria el vampiro de Anne Rice, ¿no? Que pues ya sabemos que es como la reina, de hecho, de los vampiros, aún más que la autora de Crepúsculo, ¿no? Por lo menos literariamente, ¿no? Ya en cuestión de ventas no sé cómo andan estas cosas, pero sí, sin duda la reina es Anne Rice. Bueno, rápidamente me voy a pasar acá a otras referencias. Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, El pequeño vampiro, que es literatura infantil. Son algunas otras de las referencias que tengo como ahorita más cercanas. Seguramente si uno se pone a rascarle, pues podrá encontrar, porque estoy seguro de que al momento de que yo voy como nominando estas historias, te están viniendo a la mente recuerdos o ideas de, como te digo, de otras historias, de otras series, etcétera. Pero bueno, propiamente lo que tiene que ver con este cuento que preparé, te digo, para ti de manera expresa, o sea, no sé si yo particularmente lo voy a seguir, pero me gustaría que lo leyéramos y enseguida lo comentamos, ¿te parece? Bueno, el cuento, que probablemente se vaya a titular El vampiro Jonás, bueno, lo voy a leer bien. El vampiro Jonás escribió una carta a su padre. Desde que me convertí en vampiro las cosas se me dan más fácil. La chica de mis sueños me volteó a ver, por fin. Un auto que cruzaba la calle me golpeó y no sufrí ningún daño. Hay alguna fuerza que se apoderó de mí desde ese día cuando el vagabundo de la calle del fondo me mordió. ¿Lo recuerdas, papá? El hombre al que nadie quería y que, sin embargo, la gente le aventaba comida para que se mantuviera vivo, como si aquel hombre fuera una especie de reflejo de ellos mismos. Algo que no querían, que no quieren, odian y al mismo, fíjate, aquí se me pasó un poquito, al mismo tiempo aman. O por lo menos, no por lo menso, o por lo menos quieren dejar vivo. Pues bien, papá, esta es la historia de cómo me convertí yo mismo en un hombre como aquel, cómo me convertí, luego de aquella mordedura fatal, en un vampiro. ¿Y sabes por qué quiero contarte esto? Muy fácil, porque tú, papá, eres aquel hombre y quiero contarte, aunque no lo recuerdes, cómo fue que me transformé en alguien como tú, cómo pasé de ser un simple mortal a un poderoso vampiro. Y firma Jonás el vampiro, tu hijo. Bueno, como te podrás dar cuenta, este es un texto, te digo, realmente didáctico y tiene la idea de mostrar más bien cómo nuestras referencias o nuestras lecturas se van apoderando de nosotros al grado de que en algún momento determinado el cuento por sí solito nace. Es decir, cuando yo junto un material suficiente de lecturas y yo te estoy marcando acá algunas, el cuento solito se va a producir. Pero desde luego aquí esto implica que también tengamos como algún detonante o detonador externo. En mi caso específico fue la generación de este video, pero si lo pensamos para tu caso puede ser publicar la novela, ¿no?, en Wattpad, publicarla con una editorial, meterle algún concurso. Es decir, sí necesitamos estos referentes teóricos, que como te decía al inicio, esto lo vamos viendo en el curso. Tú vas a necesitar para escribir cuento de manera profesional 3 elementos:
la parte teórica, es decir, las lecturas especializadas sobre tu tema. En este caso estamos hablando de vampiros, pero por ejemplo, si fuera literatura infantil de animales, necesitas leer cuentos de animales, fábulas, etcétera, y así con todos los temas. Entonces, ese sería un primer elemento. Toda la parte teórica, necesitas referentes teóricos culturales sobre tu tema, que aquí dijimos ya es el vampiro. Y en el segundo de los casos vas a necesitar un elemento que es, híjole, a lo mejor es lo más difícil, no lo sé, pero ese es el elemento del tema, es decir, de qué me está hablando el texto, independientemente del enfoque o de la parte teórica. En este caso, si te das cuenta, realmente el texto lo leí muy rápido, no sé qué tanto se aprecie dentro del video, pero si te das cuenta el texto trata sobre un muchacho, muy probablemente, que le va a contar a su padre cómo es que se convirtió en vampiro y cómo además, aunque el papá no lo recuerde, él mismo fue el que lo mordió y cómo a partir de ese evento ahora pues tiene como ciertas características especiales, ¿no? Entonces, en ese sentido el tema es como muy sencillo, por lo menos del fragmento que se nos está presentando aquí, y que debo decirlo, lo escribí hacia la primera y por eso también encontraste 2 errores, ¿no? Creo que pasa para el video, te digo, no sé si yo lo continué personalmente, pero bueno, como te decía, volviendo al segundo de los elementos para escribir cuento de manera profesional, es el tema, es decir, de qué trata la historia, de amistad, de odio, de abandono, etcétera, y que en el caso de nuestro cuento vampírico para el ejercicio de este video, es la relación con el padre. Y en ese sentido, para clavarme ya de manera un poco más profesional, digo, ese es el tema, ¿no? O sea, no es el enfoque teórico. El enfoque teórico se refiere a voy a escribir de vampiros, voy a escribir algo romántico, etcétera. Ese sería el enfoque teórico. Pero el tema es, por ejemplo, la traición, te digo, la amistad, etcétera. Y en nuestro caso sería el tema la relación con el padre. En ese sentido, aunque nuestro tema sea ese, podemos incluir, fíjate bien, también lecturas de ese tema. Yo en lo particular, no sé qué edad tenga la persona que esté viendo esto, porque ahora es muy popular y tal vez este video llegue más allá de las 10 visitas habituales que tengo. El tema, el tema del cuento, te digo, es decir, de lo que trata, lo podemos alimentar también con algo teórico. Eso es muy interesante. En este caso, para este ejercicio yo te estoy recomendando dos libros de Los nombres del padre de Jacques Lacan, que aunque es un psicoanalista, algo le has de captar. Insisto, de repente la lectura puede ser difícil porque es psicoanálisis, pero yo pienso que algo le puedes captar. Y el segundo de ellos es Juan Rulfo, porque aunque bien el tema, quiero decir, la parte teórica se refiere a todas las cuestiones como del campo, incluso de la revolución, hay un poco, el tema es el abandono del padre, ¿no? Por ahí recordarás que incluso al inicio del libro, perdón, aquí estoy confundiendo el autor, fíjate el error que estoy cometiendo, estoy confundiendo al autor con el nombre del libro, pero Pedro Páramo, Pedro Páramo es el libro que tienes que leer. Juan Rulfo, rectifico, es el autor, y ahí, digo, por las prisas de hacer el video y la emoción se me fue, pero corrijo, es Pedro Páramo el libro que tienes que leer, referente al tema, fíjate bien, al tema del padre y del abandono del padre, ¿no? Insisto, la parte teórica tiene que ver con el campo. Bueno, por cierto, es el título que le voy a colocar al video de YouTube. Estas dos que estoy señalando acá, el de Abraham Lincoln y El pequeño vampiro, son otras referencias literarias. Pero ahora bien, pues simplemente lo que te quería comentar es esto, como un pequeño ejemplo, cómo a partir de nuestras lecturas podemos ir generando textos. A esto se refiere la gente cuando dice, oye, si vas a escribir de vampiros, lee de vampiros. Si vas a escribir fantasía, lee fantasía. En ese sentido, te digo, esta recomendación que se suele hacer de manera muy sutil, pues va más allá de eso, implica que realmente hagamos las cosas. Entonces, realmente si quieres escribir historias de vampiros, la recomendación sustentada es que en efecto leas esto, pero que también de repente tendrás que entrarle a otras cosas. Aquí estoy generando esta recomendación específica, pero incluso de manera general, ya rápido, tendremos que leer también novelas, ensayos, poesía, para que esos elementos de manera natural se vayan colocando dentro de nuestro texto. Así que bueno, finalmente, fíjate, hay una cosa que yo quería comentarte. ¿Dónde está lo del auto? Por ahí, déjame encontrarlo. Auto. Esta, por ejemplo, esta idea de
de la chica de mis sueños y del auto que cruzaba en la calle y me golpeó. Por ejemplo, yo al momento de estar escribiendo de manera natural, digamos que recordé o procesé. Yo no soy muy fan realmente de Crepúsculo, pero sí generé esta idea, además del libro, específicamente por la película. Tú recordarás que hay un momento por ahí en el que esta... Ay, fíjate, no me acuerdo ni siquiera del nombre de la protagonista, pero cuando la va a atropellar un auto, llega Edward y se pone enfrente de la chava, bueno, de cuclillas, y se le hace una bayudera al coche. Pero fíjate cómo, aunque no se trata exactamente de la misma imagen, como de repente son como temas o imágenes que nos están rondando la mente, y al momento de escribir nuestras historias de manera natural se filtran. Desde luego aquí pues la referencia, ¿no? Los lectores de Crepúsculo y todo esto pues la podrán encontrar de manera muy fácil. Habrá algunos que no, pero bueno, pues esa ya es la parte como del escritor, de cómo uno va colocando sus referencias dentro de la escritura. Y la segunda de las ideas que tiene que ver con cómo las influencias literarias nos van moldeando para escribir, tiene que ver con esto, con la carta. Yo realmente no he leído Drácula, o sea, sí alguien me dijo, oye, es que Drácula, bueno, escuché que alguien decía que Drácula está en formato de cartas, tiene la estructura de cartas, y entonces de alguna manera, insisto, aunque yo no lo he leído, pero tenía esa información de manera inconsciente, fluida, como le quieras decir, este pequeño cuento, ¿no? Este pequeño fragmento, pues inició con una carta, ¿no? Así que te digo, realmente más allá de esta recomendación seca como de lee de vampiros si quieres escribir de vampiros, ¿no? Realmente más allá de esto como puramente técnico que se suele decir de manera muy fría, aquí la idea es compartirte un poco de cómo realmente las historias que leamos acerca de nuestra trama sí tienen una influencia. Es decir, si yo ahorita que no es mi especialidad, pude generar este texto pequeño, ya me quiero imaginar cómo lo harás tú, que seguramente le pondrás, no digo que más pasión, no sé, tal vez sí más interés, te digo, porque no es mi tema, pero realmente pues ya tenía algo ahí y quería yo sacarlo. Entonces te digo, imagínate yo si ahorita lo generé esto para un ejercicio, ¿cómo lo harás tú? Que seguramente tendrás un interés, te digo, no sé si más amplio, ¿no? En este tema o en algún otro, ¿no? Te digo, ahí queda. Hay que leer sobre nuestro tema y fíjate cómo cuando se acumule una cantidad interesante de distintas lecturas, podrás no solo escribir, sino incluso sustentarlo teóricamente. Como te decía, el tema, quiero decir, el enfoque teórico son los vampiros y el tema es el abandono del padre o la relación con el padre. Y aquí te estoy dejando algunas referencias para lo mismo. Bueno, finalmente, como te comentaba, aquí vimos estos dos ejemplos. Te decía, el tema, la parte teórica, los vampiros, el tema, la relación con el padre. Y bueno, si quisieras saber un poco más de cómo funcionan estos dos elementos, pues me gustaría invitarte a este curso de cuento en el que voy hablando de manera conceptual. Ya no pongo tantos ejemplos como aquí, pero sí te voy hablando de manera conceptual de cómo es que funciona esto. Y aún más, si estarías interesado en especializarte en cuento y que tuviéramos una asesoría personal para yo poder platicarte, ¿no? Acerca de cuáles son a lo mejor algunas lecturas, y si yo no las conozco, cuál es la técnica que puedes utilizar para empezar a hacerte con lecturas especializadas sobre tu tema, podríamos tener esa asesoría personal. Es 1 hora o 1 hora o 2 horas y media, dependiendo si quieres adquirir tanto el curso como la asesoría. Pero bueno, te voy a dejar los datos, insisto, para el curso solito, para la asesoría solita, o como si quieres ambas, te puedo hacer ahí un pequeño descuento para que empezamos a trabajar en esto. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado, y nos estaremos viendo con más tutoriales, conferencias y demás por acá.